Muy buenas tardes, amigos de la República Dominicana y de América. Buenas tardes, señores académicos e investigadores que nos acompañan. Muy buenas tardes, estudiantes, empresarios y ciudadanos del mundo. Es con mucho placer que la Universidad Central del Este, en este su sexto año consecutivo, presenta ante todos su nueva versión de la Cátedra Ambiental Magistral Doña Pirigua Bonetti, dedicada a una ciudadana que es un ejemplo de compromiso con la preservación del ambiente dominicano, con la conservación de nuestros recursos naturales y con el compromiso de, a través de la educación ambiental, hacer posible que las nuevas generaciones adopten una cultura de resiliencia que les permita hacer frente a los efectos del cambio climático y a la preservación de nuestro terruño. De inmediato, iniciamos este acto con la invocación del Reverendo Padre Paul Ramírez. Saludos a todos una vez más en esta nueva edición de la Cátedra Pirigua Bonetti. Vamos a poner en manos del Señor lo que a Él le pertenece, a nuestro Creador. Y lo vamos a hacer con el Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Creador nuestro, nos ha regalado la naturaleza para que la disfrutemos, para que la gocemos, pero también para que la cuidemos. Y cuidándola para todos, pues así podamos nosotros vivir mejor y bien como Él quiere. Que así sea. Vamos ahora a la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la pasen bien. Gracias, Padre Paul. A continuación, invitamos al rector magnífico, licenciado José Altagracia Asim Torres, a dejar inaugurado este evento con sus palabras introductorias. Doctora Rosa Margarita Bonetti de Santa Ana, nuestra querida Doña Pirigua. Doctor Víctor Gómez Valenzuela, orador invitado que prestigia con su presencia la sexta versión de esta cátedra. Señores panelistas, doctor Francisco Alpizar, doctora Carol Franco, licenciado Frank Rainieri. Autoridades del gobierno, empresarios, rectores y docentes universitarios, representantes de instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones ambientalistas y sin fines de lucro, representantes de instituciones religiosas, sindicales, entre otros. Amigos del extranjero que nos acompañan en esta ocasión, amigos de la prensa, amigos todos. Es de gran placer para la Universidad Central del Este y para mí, como rector, darles la bienvenida a la sexta versión en este año 2022 a la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Pirigua Bonetti, que con tanto entusiasmo y merecido reconocimiento hemos creado hace ya 6 años para rendir homenaje a una mujer extraordinaria que ha dedicado todos sus recursos y sus compromisos materiales y personales a la conservación de los recursos naturales de nuestro país, al tema de las ciencias ambientales y hacerlo a través de estrategias educativas. En la universidad se viene a aprender
y toda la vida de la UCE gira alrededor del aprendizaje de los que son nuestros estudiantes, en cualquiera de la multiplicidad de programas presenciales o no presenciales, formales o no formales que UCE ofrezca. Este año, en el tema de la economía ambiental, nuestras expectativas han crecido porque el académico, investigador, economista y ambientalista, doctor Víctor Gómez Valenzuela, de seguro nos tiene una disertación que nos dejará un mensaje de crecimiento intelectual, científico y de aprendizaje. En estos últimos 2 años se han hecho ingentes esfuerzos para fortalecer el alinearnos con los planes de recuperación del COVID-19 y los planes y metas ambientales y de cambio climático. Estamos tratando en todos los países del mundo y desde todas las academias universitarias e instituciones educativas, y la nuestra entre las primeras, de construir una recuperación verde, inclusiva y resiliente para todos. Para tener éxito en estos esfuerzos, para alcanzar estos logros, tenemos que intensificar el trabajo que nos conduce a ello en el ambiente y en los cambios que debemos hacer para prever y disminuir los daños que nos trae el cambio climático. En este año no puedo dejar de celebrar que sea un dominicano, un gran economista, académico, investigador y científico de prestigio mundial, el doctor Víctor Gómez Valenzuela, a quien agradecemos la generosidad de su aceptación para dictar esta cátedra de gran valor para todos. También debo expresar el agradecimiento de la universidad y el mío en particular, y de todos los que vamos a disfrutar de los comentarios y reacciones que los señores panelistas, doctor Francisco Alpizar desde los Países Bajos, la doctora Carol Franco de los Estados Unidos y de nuestro licenciado Fran Rainieri desde el paraíso que él ha construido en su Punta Cana, de la que es casi natal. A todos, gracias por compartir con nosotros el homenaje a esta gran dominicana, ejemplo de empresaria y de ciudadana en la implementación de su responsabilidad social, que la ha ejecutado de manera brillante. De nuevo, gracias, mi querida doña Pirigua, siempre en deuda con usted. A la directora de la cátedra, nuestra buena amiga, la doctora Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación y autoridad en varios campos en nuestro país, por aceptar la responsabilidad de organizar y dirigir con gran maestría la cátedra y cada año superar los logros y resultados del año anterior. A todos los que nos escuchan desde todos los rincones, mil gracias por su atención desde el corazón de la Universidad Central del Este, comprometida con los mejores valores de una academia de excelencia. Buenas tardes. Gracias, señor rector, por sus sabias palabras. De inmediato, nos permitimos presentarles una breve semblanza de quien ha sido nuestra homenajeada durante todos estos años, la doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana, mejor conocida como Doña Pirigua. Desde hace más de 3 décadas, la señora Rosa Margarita Bonetti de Santana ha desarrollado iniciativas innovadoras para la conservación del medio ambiente, con el objetivo de apoyar la estrategia de responsabilidad social del Grupo Propagás. Innumerables programas de la Fundación Propagás impactan positivamente la construcción de capacidades individuales y colectivas, mejorando las condiciones de vida de un sinnúmero de comunidades, que con el apoyo de la Fundación van forjando una relación más armoniosa con la naturaleza.
A través de su participación en más de 10 consejos directivos, la doctora Bonetti reafirma su compromiso con la educación y la preservación del medio ambiente, posicionando a la Fundación Propagás como pionera y una de las instituciones con más prestigio y capacidad de incidir en las políticas públicas vinculadas al tema ambiental. Doña Pirigua es directora del Parque Nacional Valle Nuevo desde el año 2012 hasta la actualidad. Preside junto al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Consejo de Cogestión de un área concesión del Parque Nacional Valle Nuevo. Es miembro del Consejo de Directores de Educa, miembro de la Junta Directiva de EcoRed. Pertenece al Consejo Directivo para el Programa del Caribe de The Nature Conservancy y es directora del Consejo de Directores de Acción Pro Educación y Cultura, APEC, entre muchos otros. Ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Entre estos se destaca el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en virtud de su invaluable contribución y respaldo a importantes programas a favor de la educación ambiental y la preservación del medio ambiente. En noviembre del 2016 recibió el reconocimiento al Empresario del Año de Educa, Acción Empresarial por la Educación, otorgado en el 20º Congreso Internacional de Educación, Aprendo 2016, Pilares de la Calidad de la Educación. También en 2017, la Fundación Propagás fue galardonada en la categoría Defensa y Protección al Medio Ambiente del Premio Brugal Cree en su Gente 2017, por su amplia experiencia y la administración de proyectos comunitarios. Pero quizás uno de los reconocimientos más significativos que ha recibido es el premio Women Together Awards 2018 Sustainability Award en la categoría de sostenibilidad, entregado en la sede de las Naciones Unidas en New York el 5 de junio del 2018, por su compromiso con la preservación, protección y respeto al medio ambiente. De inmediato, invitamos a la doctora Bonetti a que nos comparta unas palabras. Muy buenas tardes, señor rector y amigo, licenciado José Jacinto Torres. Saludo también con mucha alegría al doctor Víctor Gómez Valenzuela, que es hoy el conferencista invitado. De igual forma, saludo a los señores panelistas, Carol Franco desde Costa Rica, Francisco Alpizar desde Holanda, Frank Renieri desde la República Dominicana y a la doctora Jacqueline Malagón, directora de esta cátedra, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Autoridades del gobierno y del cuerpo diplomático, señores representantes de instituciones ambientalistas e investigadoras, señores académicos de las universidades que nos escuchan, señores de la prensa, amigos todos. He estado reflexionando en estos días con mucho placer y entusiasmo y pensando en que lo que nació hace 6 años en la Universidad Central del Este por iniciativa de su rectoría, hoy ya muestra un espacio maduro, que ha crecido para convertirse en una fuente de conocimiento para las personas de todas las edades, de todas las nacionalidades, de diferentes intereses profesionales, pero que tienen en común un interés sobre lo que el futuro nos depara en el ámbito de las ciencias ambientales y sobre todo en lo que parece coincidir entre todos, temiendo por los daños del cambio climático, y que la mejor manera de mitigarlos en la República Dominicana ya la tenemos a través de la Ley 9420 de Educación y Comunicación Ambiental, promulgada en julio del 2020. Esta ley, que tanta esperanza nos trae como una herramienta que en la escuela hará posible que los estudiantes se interesen,
se sensibilicen, adopten posturas que les permitan mitigar los daños que están ocurriendo cada vez con peores consecuencias en todo el mundo y que tantas vidas cuestan. Dentro de mi concepción y ya con varios años de experiencia en mi Fundación Propagás, cogestionando escuelas a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación, creo sinceramente que la educación es el mejor medio para lograr hacerle frente, detener el deterioro galopante hacia el que caminamos y que la educación nos trae la esperanza de que se puede adquirir una cultura de resiliencia que nos una y de esa manera busquemos la forma de cuidar el ambiente, de no provocar el deshielo de los glaciares, de conservar los recursos naturales que Dios nos ha brindado para nuestro uso racional en la tierra y pensar que sí, que es posible evitar la catástrofe que muchos pronostican. Con la voluntad del cambio de actitud del hombre, que es en la realidad el causante de todos estos daños, el educarlos para cambiar la conducta y darse cuenta que puede haber remedios para estas amenazas, es el mejor medio para crear conciencia en los gobiernos y las sociedades de que hay que hacer algo y que se puede, sobre todo, creando políticas públicas que apoyen estos esfuerzos que estamos identificando. Yo siempre he creído con mucho optimismo que podemos detener la avalancha que dicen nos viene encima. Hoy, el doctor Gómez Valenzuela nos presentará su concepción del mundo de la economía ambiental, de interés no solo para los sectores productivos, sino para todas las personas que se disponen a aportar su cuota personal o institucional para lograr un mundo, un futuro mejor. Hoy, en esta sexta versión de la cátedra que me honra al llevar mi nombre, he seleccionado con mucho entusiasmo el tema que me atraía para esta versión del 2022 y encontrando el orador ideal. Creo haber acertado en la escogencia del tema. El doctor Víctor Gómez Valenzuela, académico, investigador y hombre de ciencias avanzadas y con una gran presencia en el mundo internacional, me ha dado muchísimo gusto que haya aceptado ser el conferencista invitado, no tan solo porque es dominicano y nos enorgullece tener personas tan ejemplarizantes como él en el mundo de la academia y de la investigación, y con él poder definir lo que realmente yo quería que se hablara hoy en esta cátedra. Y es el tema tan innovador e interesante como lo es la economía ambiental. Y sé que el amigo rector José Jacinto Torres se siente tan complacido como yo con que este tema se presente en su universidad de gran prestigio, que tanta atención le está prestando a los temas ambientales desde sus aulas. Conversando con el doctor Gómez Valenzuela, nos preguntamos entre ambos, ¿cuál es el valor económico de los recursos naturales? Lo que nos enseña la economía ambiental sobre los servicios ecosistémicos y su importancia social, económica y ambiental, para el logro del desarrollo sostenible hacia la que debemos dirigirnos todos desde nuestras respectivas posiciones en la sociedad. Doctor Gómez, licenciado Jacinto Torres, señores panelistas, Francisco Alpizar, Carol Franco y Frank Renieri, qué alegría presentar a todos los que se han interesado en el tema en diferentes ciudades e instituciones, de que en el 2022 el tema sea abordado por un hombre de sus condiciones morales, académicas, de compromiso cívico y social y de tan vasta experiencia que ha recorrido el mundo, llevando el mensaje que nos trae hoy. No tengo palabras para agradecerle el haber aceptado ser el conferencista de hoy, doctor Gómez, y solo le pido que siga su camino en este accidentado mundo, con un futuro tan complejo e incierto en todas las áreas en las que nos comportamos los humanos. Dios ha de bendecirle y permitirle seguir cosechando éxitos a su temprana juventud. Y agradezco a la Universidad Central del Este, en la persona de su rector y amigo, José Jacinto Torres, y a los panelistas invitados
que nos prestigian con su participación, el haber comparecido en este sagrado compromiso de luchar por mejorar las posibilidades de vida a nuestros conciudadanos. Y a mi amiga, la doctora Jacqueline Malagón, quien es la directora ejecutiva de esta cátedra, todos sus esfuerzos y que nos prestigian con su participación, el haber comparecido en este sagrado compromiso de luchar por mejorar las posibilidades de vida a nuestros conciudadanos. A todos, mis gracias más profundas. Que pasen muy buenas tardes. Ahora, señoras y señores, el momento esperado en esta cátedra ambiental. Nuestro orador invitado estará deleitándonos con su ponencia. Pero antes, permítanme compartir con ustedes la semblanza de nuestro orador. El doctor Víctor Gómez Valenzuela posee una trayectoria académica de docencia e investigación de más de 2 décadas, a lo largo de las cuales se ha desempeñado también como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional, la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros. Tiene en su haber más de una treintena de trabajos de investigación, publicaciones en revistas científicas de alto impacto, así como libros en calidad de autor y coautor, en temas de valoración económica del medio ambiente y en políticas de ciencia y tecnología e innovación, ámbitos en los que desarrolla su quehacer científico. Es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, con una maestría en Economía del Medio Ambiente por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, y una maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Maastricht de los Países Bajos y la European Inter-University Association of Science and Technology. Su trabajo en el ámbito de la valoración económica del medio ambiente ha sido pionero en la República Dominicana, destacando las primeras aplicaciones de técnicas como la valoración contingente, experimentos de selección, costo de viaje y precios hedónicos, entre otras aproximaciones metodológicas. Colabora activamente con académicos a nivel nacional e internacional, como es el caso del doctor Francisco Alpizar de la Universidad de Wageningen en Países Bajos, con quien tiene una colaboración académica de más de 15 años. También la doctora Carol Franco Villini de Virginia Tech, entre otros académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa. Sus trabajos más recientes incluyen la valoración económica de los servicios ecosistémicos de la Reserva Biosfera Jaragua-Bauruco-Enriquillo, la valoración económica de Loma Miranda y la valoración económica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, todas estas en la República Dominicana. Ha sido profesor de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, de la Universidad de Costa Rica, UCR, y ha sido académico visitante del Manchester Institute of Innovation Research de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue vicerrector en investigación y vinculación de INTEC durante el periodo comprendido entre el 2015 y el 2021, en donde impulsó la creación de un sistema de gestión del conocimiento, la creación de revistas académicas internacionales, el incremento sustancial de la producción científica y la financiación extranjera, así como la articulación de la investigación con el doctorado.
El doctor Gómez Valenzuela es miembro del Comité Científico del ALICS, Red Latinoamericana para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias. Filial latinoamericana del GlobalX, Red Global para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias, organización de la cual es también miembro. Asimismo, es miembro de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Gestión Tecnológica ALTEC, de la Society for Social Studies of Science, 4S, y de la Asociación Americana for Advancement of Science, AAAS, entre otras sociedades científicas internacionales. Fue viceministro de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana del 2007 al 2009, responsable del proceso de formulación del primer Marco Nacional de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2018. También fue vicepresidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., del 2008 al 2009. Con nosotros, el doctor Víctor Gómez Valenzuela y su ponencia Economía Ambiental. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar formalmente esta presentación, quiero extender mi gratitud por la oportunidad que se me ha dado esta tarde, en un día tan especial como hoy, 2 de junio, para conversar sobre temas de altísimo interés en el ámbito de la economía ambiental y el manejo de los recursos naturales en nuestro país. Quiero, en primer término, agradecer a nuestros anfitriones, a doña Pirigua de Bonetti de la Fundación Propagás, por la enorme amabilidad que ha tenido en extenderme la invitación que nos ocupa en la tarde de hoy. En segundo término, quiero agradecer al señor rector de la Universidad Central del Este, al licenciado José Jacín Torres, por la generosidad de recibirnos en su casa y desde su casa tener la ocasión de conversar con cada uno de ustedes. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a mi queridísima doctora Jacqueline Malagón, quien coordina las cátedras magistrales de la UCE y que ha sido responsable de la organización, el montaje de esta actividad. Sinceramente, no tengo más que agradecimiento para todos y de forma muy concreta quiero también darle las gracias a los honorables panelistas que me acompañan. 2 de ellos, mis colegas de trabajo de mucho tiempo, el doctor Francisco Alpiza, de la Universidad de Wageningen en Países Bajos, y mi queridísima Carol Franco Villini, la doctora Carol Franco, profesora senior de Virginia Tech, del College of Natural Resources. Así que de verdad, gracias a los dos y por supuesto también a mi queridísimo don Frank Rainieri, del Grupo Punta Cana, y una persona a la que admiro y respeto muchísimo por su contribución al desarrollo del turismo en República Dominicana. Gracias a mis panelistas invitados, gracias al equipo de la Fundación y por supuesto, gracias a ustedes que me permiten compartir estas ideas en la tarde de hoy. En este punto, me gustaría compartir el contenido general de la presentación, que como pueden ver, es un contenido bastante simple en el sentido de que se centra en una parte más introductoria de los fundamentos de la economía ambiental. Vamos a ver primero las funciones económicas del medio ambiente. En segundo término, vamos a ver los aspectos más de carácter económico relacionados con el mercado. En un tercer punto, exploraremos la cuestión fundamental en la economía ambiental de fallas del mercado, para luego pasar al eje principal de la presentación, que es sobre la noción de capital natural y los servicios ecosistémicos en la República Dominicana, para concluir con unas consideraciones generales
sobre la importancia de la valoración económica de los servicios ecosistémicos para el diseño de políticas públicas en materia de desarrollo sostenible. Comenzamos primero entendiendo las funciones económicas de la naturaleza. Y en esencia podemos afirmar que el medio ambiente natural o la biosfera está compuesto por agua, suelo, atmósfera, flora, fauna, energía provista por el sol. Por tanto, una parte de la biosfera está viva, las plantas y animales, por ejemplo, y la otra no lo está, los minerales, el aire, el agua, etc. Sin embargo, estas partes vivas y no vivas se equilibran mediante el intercambio y flujo de energía, así como mediante el reciclamiento de la materia. Las partes vivas y las partes no vivas de los ecosistemas interactúan en comunidades autorreguladas, que es lo que realmente es un ecosistema. Por consiguiente, la biosfera como tal desempeña funciones económicas y de bienestar que podemos analizar a través de la noción de servicios ecosistémicos. Una noción de muchísima importancia y que ha revolucionado nuestra comprensión de la economía ambiental. En esencia, los servicios ecosistémicos son esos aspectos o componentes de los ecosistemas que utilizamos de forma pasiva o activa para satisfacer nuestras necesidades o bien para producir bienestar individual o colectivo a nivel social. Vamos a ver primero los servicios de provisión. Estos servicios se definen a partir de la provisión de recursos que nos hacen los ecosistemas, recursos que pueden ser renovables, no renovables, continuos y que son claves para el buen desempeño de las actividades económicas de producción, subsistencia y consumo. Dentro de estos servicios de provisión se incluyen materias tangibles como las fibras, los combustibles, el agua, los alimentos, productos para medicinas naturales, etc. Los recursos renovables, que es un tipo de un aspecto importante de la provisión de recursos, son aquellos que por medio de complejos procesos de regeneración natural pueden continuar existiendo a pesar de que lo usemos en las actividades humanas. Esto significa que esos recursos se pueden de alguna manera regenerar en una escala temporal muy pequeña que nos permite aprovecharlos a lo largo de nuestra escala y nuestra vida en tiempo humano. Plantas, animales, podemos cosecharlos, podemos reproducirlos, pueden crecer, pero también el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y otros elementos que son vitales y que se pueden regenerar mediante procesos como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición orgánica, y así ser reciclados constantemente y reincorporados en los ecosistemas. Otro tipo de recursos son los recursos no renovables. Esos recursos le llamamos así porque en una escala temporal humana no podemos apreciar su regeneración. Es decir, los procesos naturales a través de los cuales se regeneran ocurren tan lentamente que escapan a nuestra temporalidad. Recursos como los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, tardan millones de años en producirse, en generarse. Y por tanto los agotamos y su regeneración escapa a nuestra temporalidad, al igual que minerales y otros materiales de este tipo que llamamos no renovables porque no podemos apreciar su escala y porque tenemos un stock que podemos consumir y no ver su regeneración en nuestras escalas de tiempo. Luego tenemos los recursos continuos. Esos recursos continuos, a diferencia de los otros recursos, son literalmente inagotables, puesto que la provisión de ellos no se ve afectada por la actividad humana en sí. Algunos de esos recursos, de forma imprecisa, se les llama renovables, pero en realidad es mucho más complejo que esto. Por ejemplo, el viento es un recurso que no depende de la actividad humana. No lo cosechamos, no lo reproducimos. La energía solar por igual. Por tanto, estos son recursos continuos, es decir, no se ven afectados por nuestras actividades humanas, escapan a nuestro control. Por tanto, son inagotables, permanentes a lo largo de cualquier escala temporal que podamos utilizar para su medición.
Esto nos lleva entonces a otro tipo de servicios, que son los llamados servicios de regulación, que son servicios que permiten que los ecosistemas se puedan estabilizar. Destacan la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima, vital para nuestras vidas, el control de la erosión, la purificación del agua, el tratamiento y la asimilación de desechos, así como el control de enfermedades y vectores, entre otros servicios de regulación. Esta imagen que comparto acá y que pueden ver es una imagen del año 2018 del malecón de Santo Domingo. Esto fue un temporal de lluvias que arrastró una gran cantidad de basura y que nos recuerda que a partir de cierto umbral de acumulación de residuos, la naturaleza no los puede descomponer a una velocidad que permita apreciar su incorporación y su asimilación a los ecosistemas. Esa acumulación de esa gran cantidad de materia se acumula de forma nociva en el ambiente, impide que realice sus funciones y por tanto nos encontramos ante un fenómeno que se conoce como contaminación, que es en esencia la incapacidad que tienen ciertos servicios ecosistémicos de realizar sus funciones, de descomponer ciertos tipos de materiales que vienen en la forma de los residuos como estos que aparecen en la fotografía del año 2018. ¿Qué más? Tenemos luego los servicios de soporte. Estos servicios son los que determinan el funcionamiento de los ecosistemas y es interesante porque estos son los servicios de los servicios. En otras palabras, sin los servicios de soporte no pueden existir los otros servicios ecosistémicos. Aquí se incluye, por ejemplo, la formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclo hidrológico, entre otros ciclos como el del carbono o el hidrógeno, que son fundamentales para que puedan existir y que puedan desarrollarse los demás servicios ecosistémicos como acabamos de ver. Y por último tenemos los servicios culturales. Estos servicios están relacionados con beneficios no materiales que proveen los ecosistemas y que son importantes por los individuos y por las sociedades. Entre los servicios culturales destacan la diversidad cultural, valores religiosos y espirituales, los sistemas de conocimiento tradicionales, las amenidades, el disfrute estético de un lugar en la naturaleza, una playa, una vista de montaña, un paisaje. En algunos casos, muchos de estos servicios culturales están asociados al patrimonio cultural. Concretamente, en el caso dominicano, por ejemplo, es frecuente encontrar una asociación entre áreas protegidas y patrimonio arqueológico prehispánico. En el Parque del Este, en el Parque Jaragua, en el Parque Lago Enriquillo, además de contar con grandes activos naturales, cuentan con patrimonio arqueológico, con patrimonio cultural, herencia prehispánica. De manera que muy interesante ver esa asociación, en el caso dominicano, entre servicios culturales y patrimonio cultural. Muchos servicios son intangibles y por tanto los consumimos de forma indirecta y en ocasiones de forma inconsciente, pero no menos importante para la existencia de la vida. Y esto es fundamental para entender esta interacción tan profunda entre sociedad, cultura y naturaleza. De manera que podemos afirmar que los servicios ecosistémicos guardan una relación muy profunda con los determinantes del bienestar individual y colectivo. Aquí vemos en esta gráfica que hemos tomado de la evaluación de los ecosistemas del milenio, esa interacción interesantísima entre, por ejemplo, los servicios de soporte con los servicios de provisión, con los servicios de regulación, con los servicios culturales y de estos a su vez con determinantes del bienestar como la seguridad, la provisión de bienes materiales, la salud, las relaciones sociales, en fin, hay una profunda relación entre servicios ecosistémicos y estos grandes vectores del bienestar individual y colectivo. De manera que aquí hay una relación que de alguna manera nos hace ver esta relación inmanente entre servicios y bienestar tanto individual como de carácter colectivo.
Bien, viendo ya esto, pasamos a entender un poquito más la cuestión del sistema económico y de cómo esto es importante para poder entender el papel de los servicios ecosistémicos en la construcción de bienestar. En sentido muy amplio, la economía es la ciencia de la asignación. Y esa ciencia de la asignación, en esta perspectiva así, digamos, bastante estricta, tiene que ver mucho como un acuerdo entre la sociedad y los actores sociales para elevar los niveles de vida, tanto materiales como espirituales. Nos ponemos de acuerdo para saber qué producir, cómo producirlo, cuándo producirlo, cuánto producir de ciertos bienes y cómo distribuir esos bienes y servicios para que generen prosperidad, generen riqueza y puedan satisfacer las necesidades de todos nosotros. Por tanto, en este proceso, la sociedad obtiene sus recursos del medio ambiente natural en el cual se encuentra incrustada, manteniendo una relación compleja en términos del flujo de materia y energía. Por tanto, la economía, la sociedad están incrustadas acá en la naturaleza. Y en ese proceso de construir y de obtener materia y energía, tenemos dos tipos de agentes económicos fundamentales. Están los productores y están los consumidores. Este gráfico acá es muy importante porque nos permitirá entender un poco más adelante la cuestión de las fallas del mercado. Por el lado de los productores, por ejemplo, aquí tenemos esa función fundamental de tomar la materia prima de la naturaleza, transformarla en bienes y servicios que luego van a los consumidores. Pero ¿qué resulta? Una parte de esa materia prima en el proceso de transformación se convierte en residuos que se arroja al medio ambiente. Otra parte se reincorpora y se recicla y se utiliza para volver al proceso de producción. Por el lado de los consumidores, una vez que los bienes y servicios les llegan, una parte de ellos se transforma en residuos, se lanzan a la naturaleza y una parte menor se reincorpora a través del reciclaje en el proceso de producción. Aquí tenemos este ciclo que es sumamente interesante y que nos habla muy bien de cómo en el largo plazo, teóricamente, deberían equilibrarse las cantidades de materia y energía que tomamos de la naturaleza y que arrojamos a la naturaleza. Evidentemente, siguiendo lo que sería la primera ley de la termodinámica del principio de conservación de la energía. Esto significaría que en el largo plazo, toda la materia que tomamos y que transformamos debería equilibrarse, pero no ocurre así. Porque el mercado tiene imperfecciones y por fallas que vamos a ver un poquito más adelante, como lo es la contaminación y que acabamos de ver con la acumulación de residuos sólidos. Bien, por tanto, los desechos generados por la producción y por el consumo son de diversas clases, se depositan en el aire, la tierra, el agua, y esa lista es inmensa. Dióxido de sulfuro, compuestos orgánicos volátiles, disolventes tóxicos, estiércol de animales, pesticidas, y toda clase de partículas que liberamos al aire, al suelo, al mar, al agua, a los ríos, a los cauces. Y evidentemente esto nos hace saber que hay unas fallas en este proceso de producción y de consumo que es importante tomarlo en cuenta y que es determinante para entender la cuestión de cómo abordamos esos retos desde la perspectiva y desde el uso de instrumentos económicos. Y aquí, evidentemente, una cuestión básica es que tenemos que asignar recursos para estos procesos de producción y consumo. Y en términos simples, la sociedad tiene que decidir cómo asignar y cómo distribuir para producir bienes y servicios cuya demanda parece superar la capacidad que tenemos para ofrecerlos a todos y todas. Esto nos lleva a ver tres tipos de fallos que tiene el mercado. Tres tipos que es fundamental para poder entender cómo de alguna manera ayudar a equilibrar las cuentas energéticas con la naturaleza. En primer lugar, tenemos una falla, un fenómeno muy interesante que son los llamados bienes públicos. Y aquí me van a permitir un poquito entrar muy brevemente en aspectos que son más de teoría económica. Un bien público es aquel que una vez producido no podemos impedir que nadie se beneficie de él. El alumbrado público, por ejemplo, las ondas de radios en distribución pública. Usted solo necesita de un aparato receptor para conectarse, pero una vez que las ondas de radio o de televisión salen al aire en antena, usted no puede impedir que nadie que pueda tener un receptor se pueda beneficiar de ellos. La señalización de las calles, de las carreteras,
el aire, la defensa nacional, son formas de bienes públicos que una vez creados no podemos impedir que otros y que todos nos beneficiemos. Por tanto, los bienes públicos poseen dos atributos fundamentales, que son la no exclusión y la no rivalidad. La no exclusión es esto, que cuando el bien se ofrece a una persona, se le ofrece a todas. El coste marginal de ofrecerlo a una persona adicional es cero o muy cercano al cero. Y por tanto, una vez que yo produzco este bien público, como es alumbrado público, todo el que pasa por esa calle se va a beneficiar. El coste marginal de producirlo y de ofrecerlo es cercano a cero a otra persona. Y ese bien, por tanto, sería exclusivo o un bien privado si es relativamente fácil impedir que una persona se beneficie del bien producido. Un ejemplo lo tenemos en el caso que ya vimos de la emisión de señal en antena, en abierto, o la señal por cable. Yo puedo impedir que la señal de cable de televisión todos se beneficien. Es un bien privado. Esa capacidad que tengo de intervenir en la distribución del bien y regular su acceso es lo que establece esa diferencia entre un bien público y un bien de tipo privado. La no rivalidad significa en los bienes públicos que el consumo de las unidades adicionales de ese bien no requiere costos sociales de producción adicionales. Esto significa que cuando el bien se consume o se disfruta, no se reduce la disponibilidad para los demás. El hecho de que alguien lo consuma no reduce la oportunidad de otros para que lo puedan consumir. Una belleza escénica en el paisaje, un lugar idílico para descansar, un atributo natural, una vez que ya existe, una vez que se convierte en un bien público, no disminuye su disponibilidad para los demás. Y esto nos lleva a otro tipo de falla de mercado que es muy interesante, que son los llamados recursos comunes. Los recursos comunes se caracterizan por tener el libre acceso al bien público. Eso significa que su disfrute no tiene coste, pero que existe rivalidad en su consumo. Por ejemplo, cuando un pescador captura una trucha o una carpa en un lago o en un río, impide que otro pescador lo haga. Disminuye en ese momento la disponibilidad o el stock de las truchas disponible en ese momento. En la economía hay una expresión que se dice primer llegado, primer servido, para hacer referencia a esa cuestión tan delicada del recurso común. Tiene libre acceso, pero tiene rivalidad. Y ese es un elemento sumamente interesante porque muchos recursos del medio ambiente, muchos servicios ecosistémicos tienen atributos de recurso común. Podemos distinguir, por ejemplo, entre recursos comunes globales y locales. Un ejemplo de recurso común global es la capa de ozono, y un ejemplo del segundo tipo sería un lago, un bosque comunal, una tierra de pasto, que representaría una forma de recurso común local. La cuestión con los recursos comunes es que, dado el libre acceso que tienen y el problema de la rivalidad, hay un problema de regulación. Eso significa que existe incentivo para la sobreexplotación, puesto que cada productor va a maximizar su ganancia individual sobre costes que son comunes para todos. Por tanto, lo que puede ocurrir es que el recurso se agote ante la falta de regulación. Esto en economía lo conocemos como la tragedia de los comunes. Yo he llegado con mi ganado al sitio de pasto común, no he sacado mi ganado a tiempo, mis ovejas, he agotado el recurso e impido que otros productores se aprovechen del recurso común por la cuestión de la rivalidad. En ausencia de regulación, tenemos un problema de incentivo al agotamiento. Ese es un tema realmente interesantísimo desde el punto de vista de la economía ambiental. Como dije, el medio ambiente, los recursos naturales en sentido general, comparten atributos de recurso común, como es el caso de la calidad del aire, el cauce del agua, en el que depositamos material de residuo, es un ejemplo de este tipo de tragedia de los comunes vinculados con el medio ambiente. Y por último, una tercera falla del mercado que vale la pena destacar son las llamadas externalidades. Esto es muy interesante porque una muy buena parte de la economía de la regulación ambiental se sustenta en la noción de externalidad. Estamos en presencia de una externalidad
en este caso de tipo negativo, cuando la actividad económica de alguien repercute en el bienestar de otro, sin que se pueda cobrar una compensación en uno u otro sentido. Por ejemplo, la contaminación del aire de una empresa que emite sin ningún tipo de control al aire genera contaminación, que es una externalidad para otros sobre un recurso común, sobre unos costos que son comunes. Y él no se ve afectado por esa, no podemos cobrar que compense, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clásico en la economía de la salud, el caso de la regulación de los fumadores. Yo fumo, emito humo que contamina y tengo que regular la externalidad que causa una actividad económica de este tipo. Otro típico ejemplo de externalidad es el ruido. Cuando una persona eleva una música muy alta en un vecindario, por ejemplo, afecta la calidad de los otros, disminuye el bienestar de los demás y esto evidentemente afecta a los demás. Este es un concepto muy importante en todos los temas de regulación ambiental. El resultado que tenemos es que en definitiva el mercado produce muchas externalidades negativas y mucho menos positivas a las que realmente quisiéramos. Y esto plantea un gran tema a la planificación, a la regulación económica, al control de la contaminación, como elementos de gran interés para la economía ambiental. Y eso nos lleva rápidamente al cuarto punto de nuestra presentación, que es lo que tiene que ver con la noción del capital natural y los servicios ecosistémicos acá en República Dominicana. Esencialmente, al conjunto de los ecosistemas que brindan servicios, nos referimos a ellos como el capital natural. Entendiendo por capital ese stock de recursos que produce un flujo de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Esta concepción del término capital nos permite reconectar con la economía desde el punto de vista de sus dimensiones ecológicas. Y esto me gusta mucho, ya es lo que digo mucho a mis estudiantes de economía. La palabra economía y ecología comparten la misma raíz. Economía, ecología. La economía es la administración de la casa y la ecología del ecologos es el conocimiento de la casa. Por tanto, ¿cómo yo puedo administrar la casa si no conozco muy bien la casa? Y esto se refiere evidentemente a las dimensiones complementarias, tanto de la producción y del consumo con la naturaleza en esa gran casa común que compartimos todos. Por tanto, aquí el término capital es útil porque permite reconectar la economía humana con sus dimensiones ecológicas y no pretende, por tanto, implicar que el capital natural pueda o no ser privatizado o comercializado de alguna forma, como no puede ser el capital construido u otras formas de capital. En esencia, el capital natural en términos estrictos no requiere de la actividad económica para construirse y para mantenerse. Lo acabamos de ver cuando hablamos de los recursos renovables, no renovables y continuos. Ese stock de recursos es independiente, se puede mantener y construir por sí misma. No obstante, para poder obtener beneficios que se deriven del capital natural y que esos beneficios se manifiesten generando riqueza, construyendo bienestar, ese capital debe interactuar con otras formas de capital que sí requieren la intervención humana para construirse y mantenerse. Es el caso, por ejemplo, del capital construido, el capital físico, como también se le conoce, carreteras, infraestructuras, el capital humano o el capital social y cultural. Por tanto, es interesante y es importante entender que esa interacción entre el capital natural y otras formas de capital contribuye de forma activa a la creación de bienestar, a la creación de mucho bienestar, tanto individual como colectivo. El capital construido y el capital humano, la economía, están integrados en la sociedad. Y la sociedad, a su vez, está integrada en la naturaleza. Y esto es muy relevante para entender que sociedad, capital físico construido, capital humano, interactúan de forma trascendente, profunda, con los servicios ecosistémicos. Y esa interacción es clave para poder entender y poder reconceptualizar nuestra concepción del desarrollo y salir de esa parálisis paradigmática que pone por un lado a la naturaleza y la conservación y por otro lado pone al desarrollo económico. Creo que ese es el gran reto que tenemos, cómo superar esa parálisis paradigmática y entender
que el capital natural interactúa con otras formas de capital para generar riqueza y generar bienestar. Y aquí quiero entrar a un punto importante de nuestra presentación, que es entender el valor del capital natural de un activo importante que tenemos en el país, que es nuestro sistema de áreas protegidas en República Dominicana. Y la parte que sigue de la presentación es el fruto de un estudio que hicimos hace ya unos años con mi colega aquí presente, el doctor Francisco Alpizar y la doctora Solange Bonilla, sobre el valor económico de los ecosistemas protegidos en República Dominicana, una investigación que hicimos con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Banco Mundial, que con apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, nos permitió trazar y entender por primera vez en República Dominicana el valor de ese activo natural tan importante como lo es nuestro sistema de áreas protegidas. En 2018 pusimos a circular esos dos libros que ven aquí en pantalla, que resumen por un lado la estimación de ese valor económico y por otro lado los mecanismos e instrumentos para asegurar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de áreas protegidas. Pues bien, aquí está. Esta imagen habla por sí misma. Esta imagen representa ese capital natural que de alguna manera tenemos en las áreas protegidas dominicanas. Tenemos aproximadamente unas 125, 127 unidades de conservación. Esto equivale a aproximadamente el 25% de nuestro territorio insular. Es decir, un cuarto del territorio dominicano es área protegida. Y ese es un valor muy importante si lo vemos a nivel internacional, en términos comparativos, porque es una proporción realmente importante de superficie protegida. Ahora, ¿cómo se distribuye ese stock? Esos activos, ¿cómo se distribuyen? Bueno, en esta tabla intentamos hacer una cuantificación de las hectáreas por el tipo de biomas que integran el sistema de áreas protegidas. Bosque conífero denso, bosque abierto, tenemos luego latifoliadas, tenemos luego bosque seco, muy importante en el suroeste del país, humedales, cuerpos de aguas como lagos y lagunas, pastos, agricultura, asentamientos humanos, todo esto dentro de lo que es nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas para aproximadamente 1.253.000 hectáreas de este gran stock de recursos como son nuestras áreas de conservación. Aquí en la imagen inferior aparece una imagen del Parque Nacional de los Alquises, un importante ecosistema localizado al noreste de nuestro país. Ahora, una pregunta que nos hacemos en la presentación es, ¿cómo se relaciona el capital natural que se encuentra en el sistema de áreas protegidas con ciertas actividades económicas? Evidentemente se relaciona con muchas actividades, pero en este caso quiero poner un énfasis especial en honor a nuestro invitado, a nuestro panelista, el querido amigo don Frank Rainieri, cómo esto interactúa con el turismo, que es un caso realmente muy interesante. Miren, lo primero es que debo poner en contexto la importancia del turismo. Estos son datos que tomé de una tesis doctoral del 2019 sobre el turismo en República Dominicana. Miren qué interesante, el turismo tiene un peso enorme en la economía dominicana y de forma directa es responsable por cerca del 6% del PIB. Y si lo vemos en términos indirectos, esa contribución puede llegar al 14% del PIB. Y la proyección en el tiempo que hace Oviedo García es que esa contribución es estable en el largo plazo. Es decir, ese aporte, digamos, indirecto al PIB es de una importancia vital para la economía dominicana. En torno al 14, 15, 16% del PIB, como una contribución estable a lo largo del tiempo. Genera una importante cantidad de empleos, definitivamente es un motor del empleo en República Dominicana con más de 700.000 empleos que se generan en los distintos polos turísticos de la República Dominicana. Y miren este gráfico muy interesante que tomamos con datos del año 2019, que son los más recientes que tenemos así con disponibilidad, de la llegada de turistas a República Dominicana. Observen muy bien,
al país llegaron antes de la pandemia, en el 2019, en torno a los 5.200.000 turistas este año. Dominicana es una potencia turística, es el cuarto destino de turismo en América Latina y el Caribe, y evidentemente estos números son increíbles. Ahora bien, de esa cantidad, de esos 5 millones que llegan de turistas al país, aproximadamente el 20%, poco más de 1 millón de turistas visitan las áreas protegidas. Ese es un número importante, un número importante. 1 de cada 5 turistas visita un área protegida dominicana. Y eso ya habla de una conexión importante entre nuestras áreas de conservación y las áreas protegidas. Esto sin hablar de los servicios ecosistémicos en las zonas costeras. Esa es otra historia. Las playas, las arenas que producen los corales, todo esto contribuye a una industria de muchísimo valor. Mire, según datos del Instituto Costarricense de Turismo, con datos del año pasado, 2021, el gasto medio diario de un turista está en Costa Rica en torno a los $149 diarios, poco más de 2.4 millones de turistas, cerca de 3 millones, me parece, el pasado año, visitaron ese país, ese hermano país, y 67% visita sus áreas protegidas. Miren el contraste con el caso dominicano, en donde aproximadamente un 20% visita las áreas protegidas, y evidentemente con un gasto diario mucho menor en el caso dominicano al año 2021, que estuvo en torno a los $128 diarios por turistas. Esta brecha en el gasto y en la visitación es muy interesante. Y más bien nos hablan no de una crisis, sino de oportunidades, de nuevos nichos de crecimiento para el turismo dominicano en ámbitos como el ecoturismo, el turismo cultural, el turismo de naturaleza. Esto nos habla de la oportunidad impresionante que tenemos para diversificar la oferta turística dominicana y atender los retos de la recuperación turística post-pandemia. Evidentemente, aquí nos referimos a la noción que hablamos hace unos minutitos sobre, para poder lograr ese objetivo, tenemos que promover una interacción mucho más estrecha entre ese capital natural en las áreas protegidas con otras formas de capital. Hay que poner en valor esos espacios naturales. Por tanto, en el caso del turismo, y como parte de la reconfiguración de los mercados que vienen en los próximos años y de un nuevo mix de políticas públicas, las áreas protegidas dominicanas sin duda serán claves para un nuevo modelo que incluye una perspectiva fuerte del turismo de naturaleza, así como otras alternativas de diversificación. Creo que los próximos años serán claves para movernos a un enfoque de sostenibilidad fuerte, no solamente de cumplimiento de normas ambientales, que ya eso lo hacemos en Dominicana. Hablo de un enfoque fuerte en las políticas públicas y en los incentivos e instrumentos económicos para promover un cambio en la aproximación al turismo en República Dominicana que permita que continúe siendo una industria fundamental por los próximos años. De manera que aquí hay grandes oportunidades que definitivamente desde la política pública hay que verlo. Pero volviendo brevemente aquí al sistema de las protegidas dominicanas, miren lo que hemos hecho en estos 2 libros que publicamos. Aquí se encuentra un poco este mapa conceptual, este mapa, digamos, teórico, que utilizamos para guiarnos en la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Aquí se pueden apreciar, por ejemplo, los 4 tipos de servicios que proveen. Aquí hay una identificación de los flujos, los bienes y servicios, y luego en la parte inferior del gráfico, de este mapa conceptual, vemos un poquito los enfoques de valoración económica por preferencias reveladas, por preferencias declaradas. Francisco puede dar un poco más de esto para no detenerme en ese punto específico, y llegamos con este esquema mental, con este esquema metodológico, a una estimación del valor económico total de los servicios que proveen los ecosistemas de áreas protegidas en República Dominicana. Y miren, en los datos actualizados que usamos para el año 2015-2018 para ese periodo, la contribución global de servicios ecosistémicos estaba sobre los $2.500 millones al año, proveniente de ese flujo de servicios ecosistémicos. Los detalles metodológicos se encuentran publicados
en los dos libros y también en un artículo académico reciente que salió hace poco sobre la valoración del sistema de áreas protegidas de República Dominicana, pero aquí básicamente en esta tabla vemos un resumen por el tipo de biomas, bosque seco, bosque de coníferas, aquí aparece todo esto, aquí aparece un poquito los distintos biomas y luego vemos 22 servicios ecosistémicos que consideramos en esta valoración. Desde la provisión de agua, que es el mayor activo, el mayor flujo de bienes que proviene del sistema de áreas protegidas, valorado en más de 1.800 millones de dólares al año, hasta todo lo que tiene que ver con la función de criadero, función de refugio y este enorme grupo de servicios ecosistémicos que valoramos acá como parte de este ejercicio. En esta tabla aparecen un poquito llevados a valor presente estos valores. Hablaríamos un poquito más de 3.000 millones de dólares al año, que equivalen aproximadamente al 4.5% del Producto Interior Bruto de la República Dominicana. Como se aprecia en el gráfico acá de la derecha, en sus pantallas, la mayor contribución corresponde a los servicios de provisión, y esos servicios de provisión se centran principalmente en la provisión de agua por parte de nuestro sistema de áreas protegidas. Luego vienen, evidentemente, los servicios de regulación, los servicios de soporte, valor de existencia y luego los servicios culturales. Debo decir que esta estimación es parcial, porque siempre falta información para una determinación lo más precisa posible. Hicimos lo mejor que pudimos con la data disponible, pero creo que al final obtuvimos una estimación interesante de la importancia que poseen estos servicios para la economía dominicana. Aquí se ven un poco los biomas por su tipo de contribución, paso un poco por alto esto. Y en estas gráficas apreciamos un poquito un ejercicio que hicimos de modelar posibles escenarios para el futuro. Y aquí hay 3 escenarios importantes. Un primer escenario es el que llamamos el escenario sin protección de los ecosistemas. Aquí vemos que en los próximos años esa contribución se degrada a menos de la mitad. Y aquí tenemos una cuestión muy relevante, que es lo que tiene que ver con la inversión en conservación en República Dominicana, que sigue siendo extremadamente baja. Y evidentemente esto supone un reto para mantener un flujo de bienes y servicios que siga contribuyendo con el desarrollo en nuestro país. Luego tenemos un escenario intermedio, que es el que corresponde con la estimación que hicimos, el 4 o 5% del PIB, y luego un escenario óptimo de manejo en donde esa contribución se eleva hasta un 8% del PIB en la medida en que podemos mejorar la inversión en infraestructura, en conservación, en poner en valor estos servicios en interacción con otros capitales. Y de eso se trata de alguna manera el futuro. Bueno, aquí vemos un poco un ejercicio que hicimos interesantísimo de estimar la disponibilidad de pago de la sociedad dominicana para la conservación. Y usamos para eso una técnica que se conoce como valoración contingente. No me detengo mucho en los detalles, pero en esencia, la sociedad dominicana valora su sistema de áreas protegidas y está dispuesto a pagar el equivalente a 92 millones de dólares al año en flujo de inversión para asegurar la conservación hipotética, ¿no? De lo que sería un programa hipotético de restauración y de mejoras del servicio y los sistemas de áreas protegidas en República Dominicana. Con base, aquí está la estimación, digamos, más de tipo paramétrico que hicimos de la disponibilidad de pago. Esta es básicamente una regresión logística, en donde se aprecian la disponibilidad de pago en 144 pesos. Y lo más interesante acá es que son las mujeres las que tienen la mayor disponibilidad para pagar por conservación, por la mejora del sistema de áreas protegidas en la República Dominicana. Paso un poquito largo por eso para venir ya a unas consideraciones finales y dar paso a los panelistas. Lo primero es que la evaluación económica de los servicios ecosistémicos ha puesto en evidencia las oportunidades que aún tenemos para no solo generar conocimiento, para la toma de decisiones en conservación, sino también para continuar mejorando la provisión de servicios ecosistémicos. Y esta es una cuestión fundamental, porque es una cuestión de políticas públicas.
Evidentemente, la valoración que acabo de compartir con ustedes es un ejercicio preliminar que tendrá que ser afinado en el tiempo. Se requiere más conocimiento, se requiere más información para llenar esos vacíos de conocimiento que tenemos sobre una cantidad importantísima de servicios ecosistémicos que son fundamentales para tomar decisiones y construir políticas públicas informadas en un contexto de mucha incertidumbre global y de mucha asimetría de información. Por tanto, la valoración económica, entender esos procesos de valoración, es fundamental para reducir la incertidumbre asociada a la toma de decisiones y reducir esa asimetría, esa falta de información que nos impide tomar políticas públicas informadas en materia de conservación y desarrollo sostenible. De manera que, en esencia, podemos decir que la valoración económica contribuye con un proceso informado de toma de decisiones para mejorar políticas públicas. Y de eso se trata al final lo que hacemos con este tipo de ejercicios económicos. El enfoque, y esa es una conclusión muy interesante a la que hemos llegado, es que el enfoque de gestión predominante del capital natural en nuestro país, de servicios de coste cero, pensamos que la naturaleza, producir los servicios no cuesta nada y por tanto invertimos muy poco, así como las brechas de financiación existentes en materia de conservación constituyen un reto mayor que de no superarse pueden afectar las posibilidades reales de consolidación del sistema de áreas protegidas. Vimos en el escenario sin protección cómo se degrada la provisión de servicios ecosistémicos. Por tanto, esto hay que tomarlo muy en serio en el diseño de las políticas públicas. Factores sociales amenazan las áreas protegidas dominicanas, los niveles de pobreza, las comunidades periféricas, la baja inversión, las presiones antrópicas. Todos esos factores constituyen riesgos que tienen que ser abordados con una política pública informada. Un desafío importante que encontramos tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Las áreas protegidas son herramientas de ordenación territorial. En ese sentido, es importante incorporar un enfoque de análisis y valoración del paisaje que nos permita avanzar en un policy mix que genere opciones para la gestión sostenible de esas áreas protegidas. Desde la perspectiva de las zonas costeras, el reto y las oportunidades están a la mano, pero ahí tenemos un reto muy grande, porque si nos observamos y pensamos en el turismo dominicano, más del 80% de toda la infraestructura está en zonas costeras. En zonas costeras. Punta Cana, Bávaro, hacia el noreste, todo lo que es la Bahía de Samaná y su entorno, Puerto Plata al norte, el suroeste, con los esfuerzos que se están haciendo con Pedernales. En esencia, ahí se centra el gran potencial y por tanto atender las zonas costeros marinas es fundamental para poder propiciar un modelo de desarrollo sostenible. Evidentemente que hay un gran reto acá en la política pública porque lo que no podemos es entrar a un área protegida y desmantelarla. No, hay que entender los valores que están ahí y propiciar un desarrollo equilibrado de bajo impacto que modere las presiones sobre ecosistemas de importancia crítica. La dimensión del cambio climático y su impacto a largo plazo es un tema crítico para entender cómo va a responder la biodiversidad costera, así como la sostenibilidad de la actividad turística en el país, de manera que aquí hay bastante tela que cortar por los próximos años para entender cómo adaptar, cómo mitigar los efectos de la variabilidad climática y cómo van a responder estos ecosistemas a estos cambios que estamos experimentando y sobre todo cómo utilizar las áreas protegidas como espacios de adaptación y ordenamiento del territorio. De manera que de mi parte concluyo con estas ideas, con estas presentaciones, esperando que nos permitan poner en perspectiva la importancia de la valoración económica como una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones, a diseñar políticas públicas y sobre todo a comprender esa relación fundamental, profunda, estrecha entre conservación, desarrollo y bienestar social. De manera que muy agradecido a doña Pirigua Bonetti por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes y de poder hablar sobre un tema tan importante para el presente y futuro como lo es la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Muchísimas gracias y en este punto, por favor, a las órdenes con la intervención de los honorables panelistas que me acompañan. Doctor Gómez Valenzuela, nuestras felicitaciones.
Sus palabras han sido brillantes para nuestra audiencia nacional e internacional. Se ha enriquecido muchísimo todo nuestro público en esta tarde de hoy. A continuación, invitaremos a los panelistas que con sus comentarios enriquecerán las lecciones que nos deja el doctor Gómez Valenzuela, nuestro orador invitado en esta sexta versión que en la Universidad Central del Este, UCE, celebramos de la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Pirigua Bonetti, en su edición del año 2022. Nuestra homenajeada en esta hermosa conferencia cada año, hoy en Santo Domingo. En primer lugar, invitaremos al profesor Dr. Francisco Alpizar a presentar sus comentarios, quien es Chair of Environmental Economics and Natural Resources Group del Wageningen University and Research, seguido por la doctora Carol Franco, quien es Senior Research Associate en Forest Resources and Environmental Conservation del Virginia Tech en los Estados Unidos. Y cerraremos este bloque de comentarios con nuestro panelista dominicano, el licenciado Frank Rainieri, quien es fundador y chairman del Grupo Punta Cana, además de embajador de la Organización Mundial de Turismo, OMT, para la sostenibilidad. Escuchemos a nuestros panelistas. Quiero primero que todo agradecer a todos por el honor que me hacen con invitarme a comentar el trabajo de mi querido colega Víctor Gómez. Aprovecho también para felicitar a la señora Bonetti por su trabajo y a la República Dominicana por tomarse tan en serio los retos ambientales que enfrentamos como país y como planeta. Quiero hacer dos comentarios amplios. El primero es sobre el concepto de servicios ecosistémicos. Este concepto sirve para evitar una interpretación sobresimplificada del concepto de capital natural. En primera instancia nos permite entender que el capital natural es más que un simple stock de capital conformado por bosques, ríos y mares. En realidad el capital natural es extremadamente complejo en su interacción con el sistema económico e incluye no solo el stock de capital, sino también el flujo de servicios que se derivan del mismo. Esta manera de ver al capital natural como un flujo de servicios ecosistémicos y un stock de capital natural nos hace ver que el sistema económico no es tan separable del sistema ecológico. Las interrelaciones entre lo natural y lo económico deben verse entonces como parte de un mismo sistema que en la literatura se conoce como un sistema socioecológico. Ahora, un corolario de esto es que muchos de los beneficios que se obtienen del capital natural no son sustituibles. A nosotros los seres humanos nos gusta pensar que si nos quedamos sin un recurso podemos sustituirlo por otro, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos sin café en la casa, nos podemos tomar un té. En realidad, no es tan sencillo cuando se trata de la naturaleza. No podemos siempre sustituir el capital natural por avances tecnológicos. Yo sé que fue así por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando la tierra se degradaba, simplemente le agregábamos fertilizantes. Sin embargo, hemos llegado a un nivel tal de degradación ambiental que ahora esa sustitución es una falacia simple y sencillamente. El cambio climático, por ejemplo, lleva a un calentamiento del planeta, a un aumento del nivel del mar y a un colapso de los ecosistemas que simplemente no tiene solución técnica. No hay una manera de solucionar. La pérdida de polinizadores, por ejemplo, asociada a la destrucción de la biodiversidad, tampoco tiene una solución técnica viable. Esto entonces implica dos cosas. Primero, que debemos implementar políticas o intervenciones que prevengan más que corrijan la degradación ambiental. Y dos, que no hay tal dicotomía entre ambiente y desarrollo. Argumentar que se debe primero crecer y luego proteger el ambiente es una peligrosa falsedad. Debemos ver la protección del ambiente como parte de decisiones que afectan al sector turismo, al sector finanzas, al sector agrícola, al sector industrial, etcétera, etcétera. Ese es un mensaje importante que debe permear todas nuestras decisiones y que queda muy claro con la presentación de Víctor. Mi segundo comentario se refiere de forma más concreta al estudio que mencionó Víctor en su presentación.
Los tomadores de decisión requieren información precisa y recomendaciones concretas que les permita tomar decisiones con base en evidencia. No es aceptable que nuestros gobernantes tomen decisiones con base en ocurrencias o ideas vagas, pues el estado actual de la naturaleza no nos da mucho espacio para equivocarnos. Tenemos pocos grados de libertad. El estudio que presenta Víctor es entonces un esfuerzo cuidadoso por medir lo que se quiere administrar. Esto como un paso previo a la toma de decisiones. Y quiero terminar entonces felicitando a la República Dominicana por invertir en esta evidencia, por invertir en generar evidencia útil para la toma de decisiones, y obviamente a Víctor y su equipo por su compromiso con el país y con el buen manejo de los recursos naturales. A mí me parece importantísimo que estemos abiertos a discutir este tema desde una perspectiva holística. Víctor al final de su presentación habló de mezclas de políticas, de policy mix. Y ese es exactamente el enfoque. Yo he estado involucrado en muchos procesos de política en América Latina y si uno le pregunta a un abogado, el abogado cree que las soluciones van por el camino legal. Si le preguntas a un ingeniero, el ingeniero cree que las soluciones van por soluciones ingenieriles. Si le preguntas a un economista, te va a decir, va por precios y valoración. Y realmente creo que hemos llegado a un punto donde es imprescindible que todos trabajemos en lograr un paquete de políticas y de intervenciones que realmente conduzca a una transformación de nuestras sociedades, independientemente si estamos hablando del gobierno o estamos hablando de un hotel enfrente de la playa. Con eso termino. De nuevo, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí y de escuchar esta interesante presentación. Quisiera agradecer primero que nada a doña Pirigua por la invitación, a doña Jacqueline por mantenernos al tanto de todo y darnos seguimiento y todo lo que ha hecho. Y por supuesto a nuestros panelistas, don Francisco y a nuestro orador Víctor. Gracias por la invitación. Me fascinó mucho la presentación, muy clara, muy buena. Y primero que nada, quisiera decir que la valoración económica es súper importante. Muchas personas dicen que no es la solución. Muchas personas no están de acuerdo. Yo soy una de las que digo que la valoración económica es necesaria para demostrar cuál es el valor de muchos de nuestros ecosistemas que no tienen un precio, que no tienen un valor monetario. Entonces es una forma, por supuesto, que va a dar un valor que es menos de lo que es, pero nos da esa idea de que cuando hagamos análisis costo-beneficio, sí le pongamos un valor que muchas veces no se lo ponemos y le damos un valor de cero. Lo encuentro súper importante y nos da ciertas pautas para nosotros y la sociedad en general y los tomadores de decisiones, darse cuenta de qué tan importantes son los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Y de acá me voy a mover a mi tema, que es cambio climático, y voy a hablar un poquito sobre la adaptación y la importancia que tienen los ecosistemas. Como sabemos todos, acaba de salir ahora en febrero el 6º informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y el grupo de trabajo número 2, que se enfoca precisamente en impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Tuve la oportunidad de representar a República Dominicana y ser una revisora editora del capítulo 2, que precisamente es ecosistemas terrestres y marinos y sus servicios ecosistémicos. Durante esta experiencia, que fue muy, muy interesante y de mucho trabajo, uno de los temas claves, por supuesto, son los ecosistemas y los ecosistemas para la adaptación al cambio climático. Y simplemente quiero compartir algunos de los resultados de este panel que tienen que ver con los ecosistemas y precisamente con la información que estaba dando Víctor en su presentación. Y se trata en este caso de cómo la destrucción de los hábitats que estamos causando en algunas ocasiones con las actividades humanas están afectando la biodiversidad y al mismo tiempo a los ecosistemas y a las personas. También se habla de cómo dependemos de estos ecosistemas, todas las actividades humanas, y no solo por los servicios que presentan, pero por los ecosistemas per se.
Habla de la importancia de la salud ecosistémica y cómo la biodiversidad ayuda a esa salud y hace que estos ecosistemas se vuelvan más resilientes, que puedan ajustarse mejor y que puedan también esos choques ser de buffer para esos choques y perturbaciones climáticas. En ese sentido, se habla de, como sabemos, se habló en el Acuerdo de París, en las negociaciones de cambio climático, de qué pasaría con un aumento de 1.5 en la temperatura media global. Y hablando de esto, se dice uno de nuestros buffers son en nuestros ecosistemas y servicios ecosistémicos. Pero estos, con un aumento cada vez más alto de estas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va a suceder es que estos ecosistemas cada vez van a estar más impactados. Y cuando hablamos en este caso de adaptación basada en ecosistemas o soluciones basadas en ecosistemas y en la naturaleza, nos referimos a cómo esos ecosistemas, cómo la naturaleza nos puede ayudar a adaptarnos contra los impactos del cambio climático. Una de las mejores que puedo pensar que se puede ver es, y que también es infraestructura verde, pensemos en nuestro país en los manglares. Los manglares son un ecosistema per se, donde tenemos criaderos de los peces, tenemos criaderos de moluscos, pero al mismo tiempo tenemos nuestra barrera natural contra el aumento del nivel del mar. Y acordémonos que tenemos un problema muy grande con el aumento del nivel del mar en la República Dominicana, al mismo tiempo que, debido al cambio climático, el aumento en la intensidad y número de huracanes. Entonces, esos son ejemplos, manglares son ejemplos tanto de solución basada en la naturaleza como de adaptación basada en ecosistemas. Pero el aumento de los gases de efecto invernadero lo que está causando es que no podamos utilizar, porque estos ecosistemas se ven impactados, que ya no podamos confiar tanto en ellos, que no podamos usarlos. Entonces estamos perdiendo nuestros propios ecosistemas, nuestras barreras, nuestra forma de adaptarnos con la naturaleza debido al cambio climático. Mientras más aumente la temperatura, más daño van a sufrir nuestros ecosistemas y entonces ahí tenemos lo que sería un negative feedback loop, o sea, tendríamos ahí impactos negativos que no nos van a permitir adaptarnos al cambio climático. De ahí la importancia de asegurarnos de ecosistemas saludables, de ecosistemas que son de baja vulnerabilidad y de alta resiliencia, para así mismo lograr tener una sostenibilidad con el medio ambiente. Quisiera terminar diciendo que por primera vez en las negociaciones de cambio climático que realizamos anualmente, en el año pasado en Glasgow, en el Pacto Climático de Glasgow, salió claramente la importancia de la ciencia y más que nada la importancia de soluciones basadas en la naturaleza. Está escrito la importancia de estas soluciones y cómo nosotros tenemos que enfocarnos en asegurarnos de que nuestros ecosistemas siguen saludables y que los podemos seguir, que hacemos trabajo de conservación, ya que sin ellos vamos a ser todavía más impactados las poblaciones, los seres humanos, etc. Entonces, una vez más quisiera agradecer la oportunidad, excelente presentación y tenemos mucho trabajo por delante. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que debo con toda honestidad felicitar sinceramente a la UCE por este panel que ha organizado en el día de hoy y naturalmente a Pirigua, mi vieja amiga, por ese reconocimiento que le han hecho y que precisamente con este panel de tanto nivel, yo me siento un enanito al frente de los que han hablado antes de mí. Debo decir que tomé 4 páginas de notas. Esto no es para tratarse simplemente en un Zoom en un rato. Yo creo que esto es un tema de dedicar una mañana al tema. Escuchar la exposición de Víctor, pues me creó tantas preguntas y también me llegaron tantas ideas a la vez que no he podido ni siquiera organizar correctamente mis ideas. Porque es que debemos recordar que el nicho República Dominicana en el turismo, que representa más del 15% del Producto Interno Bruto,
de la República Dominicana es totalmente diferente al de Costa Rica. El nuestro es sol y playa. Los americanos tienen un término que puedo repetir: sun, sun and sea. Sun, que es sol, sun, que arena, y sea, que es mar. Y no hay cosa más que afecte la naturaleza que esos tres. Por lo tanto, la economía turística se fundamenta en la República Dominicana en el medio ambiente, en su cuidado. Si no cuidamos el mar, no tendremos vida en el mar. Si no cuidamos la tierra, la arena, los corales, la erosión arrastrará nuestras playas. Y si contaminamos el aire, no tendremos ese sol que vienen buscando nuestros turistas. Por lo tanto, para nuestro sector esto es fundamental. Esto es esencial en la supervivencia de la industria turística en la República Dominicana. Porque aunque pretendemos desarrollar todas las demás, esta siempre será la esencia. Ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en España, que se han desarrollado muchas áreas de España, pero al final de cuentas la esencial es la de sol y playa, por situaciones que no podemos cambiar. Bien, sin lugar a dudas, cuando escuchaba la exposición, pensaba también en algunos de los temas que inciden más en el caso de la República Dominicana actualmente. El principal es que debemos recordar que en los años 90 prácticamente el 80% de los corales del Caribe desaparecieron, murieron. Y sin corales no tenemos playas de arena blanca, pero tampoco tenemos protección para cuando vienen los huracanes se lleven las playas, que es lo que vienen buscando los turistas. Y también está que los corales son lo que le dan vida a nuestra costa. Entonces, tenemos que trabajar en muchos aspectos. Y por eso hice referencia a que esto no es un tema de 5 minutos que tengo para exponer, sino de una sesión de una mañana completa con diversos actores de los diferentes sectores para poder analizar ampliamente todo lo que es este tema expuesto por Víctor y que es tan importante como la economía ambiental. ¿Cómo nosotros podemos agregarle valor a nuestro turismo y cómo podemos tener los recursos para trabajar mejor en el medio ambiente? Son dos preguntas que tenemos que contestarnos y que no es simplemente hacer una tasación y poner un impuesto. Nosotros tenemos la experiencia. Ahora mismo Jay Kill, el vicepresidente de nuestra fundación, acaba de hacer un libro que va a salir esta próxima semana en español, ya salió en inglés, que se llama Waking the Sleeping Giant. Y que los que no lo han leído, se los recomiendo. Porque sinceramente hemos visto que el problema lo debemos resolver desde el sector privado. Esa ha sido la mejor experiencia en casos como República Dominicana. No estamos hablando del caso de otros países ya mucho más desarrollados, donde el Estado tiene mucho más conciencia de esto. Ahí están los hechos en República Dominicana. La fundación de Doña Pirigua, cómo ha podido trabajar ampliamente. Y lo mismo ocurre con la de nosotros y otras más. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar rápidamente, motivando a la incorporación de más grupos dentro del sector privado y de la sociedad civil, porque cuando vemos la contaminación que mostraste en la costa dominicana, fue la sociedad civil, ahí no había un hotel que contaminara. Entonces tenemos que integrarnos todos y cada uno hacer un aporte en cómo podemos ayudar a minimizar los daños que crea
la contaminación que llevamos a cabo los seres humanos. Yo, por ejemplo, en nuestro sector estamos viendo los efectos, pero no son los efectos nacionales, se reflejan aquí. El sargazo es un buen ejemplo, es quizás uno de los más palpables y más fácil de medir, porque está afectando a la industria en todo el Caribe y no tenemos forma de controlarla. Podemos minimizar sus efectos en base a barreras, etcétera, que detengan, pero no lo podemos eliminar. Entonces, tenemos, Víctor, que trabajar de la mano con ustedes, los dedicados precisamente al estudio del impacto que está teniendo el medio ambiente. Nosotros, los que estamos en el sector privado, en este caso en la industria turística, pero no es la única, sino de todos los sectores, para preparar un plan a corto plazo, porque tenemos que entender que hay programas que se pueden hacer, pero van a tomar décadas en implementarse y no tenemos tanto tiempo disponible por delante, que no es con decretos ni con leyes que se resuelven los problemas, sino con la buena voluntad de los pueblos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en una campaña de concientización en todos los niveles, y por eso los invito a que nos unamos todos, los que estamos convencidos de que tenemos que trabajar y proteger la naturaleza, a que este trabajo que tú has presentado hoy no se quede solamente en los que nos escuchen a través de este Zoom, sino que lo convirtamos en un seminario donde participen los actores principales de todos los sectores de la vida nacional y que hagamos una corta agenda de 5 puntos, 5 medidas a tomar a corto plazo, 5 medidas a mediano plazo, y ya después, con los resultados de esas 2, veremos cuáles deben ser las siguientes medidas a tomar para asegurarnos de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de esta naturaleza tan linda que, como bien tú señalas, tanto nos ha dado y tampoco le hemos devuelto. Pirigua, finalmente, te invito a que tu fundación y la de Grupo Punta Cana, junto con la UCE y con todos los participantes aquí, comencemos a trabajar en organizar en los próximos meses un seminario de una mañana donde ampliemos esta presentación tan interesante que hay, Víctor, y que creo que debe motivar a tomar acciones en diferentes aspectos. Muchas gracias. Cuenta con eso, amigo Frank. Gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Excelente charla. Gracias a todos. Mi cariño, Frank. Seguimos con interés disfrutando. Ahora, amigos de todas partes del mundo que siguen con interés esta 6ª entrega de la cátedra, vamos a escuchar de la voz de nuestro orador invitado, el doctor Víctor Gómez Valenzuela, sus comentarios en relación a lo que nos han compartido nuestros panelistas. Muchísimas gracias, lo primero que tengo que dar otra vez, reiterarlas, porque definitivamente, como dije al inicio de la presentación, se encuentra mayor riqueza en el intercambio que en la propia presentación. Y no tengo más que añadir que 2 o 3 cositas. De Francisco me quedo con la perspectiva holística que plantea para abordar esos problemas. Francisco habló de profundizó un poco más de lo que yo lo hice en la noción de policy mix, de mezcla de políticas, y definitivamente eso hay que abordarlo para entender y abordar correctamente los retos que tenemos por delante sobre estos temas, y ciertamente esto requiere una visión
holística, integral y profunda, con perspectivas de corto, mediano y largo plazo, para conectar un poco con lo que planteaba don Frank. Con el comentario de Carol me quedo en su enfoque fuerte en el tema de soluciones basadas en naturaleza. Yo creo que el gran problema que hemos visto en los últimos años es que hay una muy baja inversión de la sociedad dominicana en materia de conservación. En el libro que publicamos en el año 2018 sobre los retos en materia de sostenibilidad económica de las áreas protegidas dominicanas, para que tengan una idea, en ese entonces la inversión promedio por hectárea de conservación en República Dominicana era inferior a los $7 al año, con una necesidad de inversión que superaba los $23 al año. O sea, lo que gastamos es simbólico, simbólico. Y por eso es importante entender que la interacción entre el capital natural y otras formas de capital, inversión privada en conservación, la participación privada, es un elemento clave para poder asumir retos que superan la propia capacidad pública de abordarlos. Porque además el Estado tiene una visión de cortísimo plazo. Piensa en 4 años, no piensa en los resultados de largo plazo que estos retos implican, ¿no? Y de ahí la importancia del sector privado, de la sociedad civil en apoderarse de estos temas. Esto es fundamental. Y con don Frank no tengo más que decir que sí, cuando él diga. Es decir, yo creo que aquí tenemos unos retos enormes. Con don Frank me quedo mucho con la idea de esto último que nos planteó, de devolver a la naturaleza un poco de lo tanto que ella nos da. Entonces yo creo que las alianzas público-privadas acá serán claves para impulsar un modelo de desarrollo turístico. Don Frank ha vivido de los servicios ecosistémicos toda su vida. Fundó un imperio basado en servicios ecosistémicos, servicios de regulación, servicios de soporte, lo que hacen los corales, lo que hacen las plantas. La calidad ambiental es el principal activo de la industria turística dominicana. Y vemos como un fenómeno global como es el sargazo, generado por un incremento de la temperatura, entre otros factores, tiene un impacto tremendo a nivel global. De manera que esto hay que mirarlo con cuidado, hay que mirarlo con un sentido de compromiso más allá de la coyuntura y entender los retos que tenemos como sociedad para poder promover un modelo de desarrollo que no solo sea sostenible, sino que sea también inclusivo en términos sociales. De manera que, don Frank, gracias por sus comentarios. Doña Pirigua, de verdad, gracias por la oportunidad de tener este panel y de ayudarnos a profundizar en temas que son tan relevantes para el futuro. Y por supuesto a nuestra querida Jackie por todo el apoyo que nos ha dado para organizar y montar esta actividad. Gracias a los panelistas, gracias a la Fundación, a la universidad, y ha sido un honor compartir este ratito con todos ustedes. Para dar por concluida esta 6ª versión de la Universidad Central del Este en la entrega de la Cátedra Magistral Ambiental, doctora Pirigua Bonetti, escuchemos las palabras de cierre a cargo de quien es la directora de las cátedras magistrales de esta universidad y ex ministra de Educación de nuestra República Dominicana. Con nosotros, la doctora Jacqueline Malagón. Qué gusto haber escuchado y haber aprendido lo que nos han presentado tanto el amigo Víctor como Francisco, Carol y Frank. Pero debo en primer lugar dar las gracias a nombre de la Universidad Central del Este, a quien como directora de la cátedra represento, y resaltar la importancia que le ha dado la universidad al tema de las ciencias ambientales y su papel en el desarrollo de soluciones que deben venir a través de políticas públicas y la participación de la sociedad civil, como bien nos dice Fran, y realmente las alianzas público-privadas pueden jugar un papel realmente extraordinario en avanzar en esta dirección. A doña Pirigua la quiero felicitar porque el tema de hoy fue ella que lo escogió. Y cuando me lo dijo, yo me quedé un poquito impresionada, quizás porque no sabía hasta dónde llegaba la economía ambiental
y me maravillaba de que una persona como Víctor, con quien he trabajado en el pasado en el ámbito de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y leyendo el currículo de Francisco Alpizar y de Carol Franco, y por supuesto el amigo Fran Rainieri, que tuve el placer de haber sido fundadora de la universidad donde él inició sus estudios superiores. Doña Pirigua, ha sido brillante la escogencia de este tema. Yo como educadora, últimamente he venido hablando, tanto en la televisión como en los periódicos, como en las conferencias, de que el avance de la ciencia, la velocidad a la que corre la tecnología, la presencia de la robótica que muchas veces sustituye la mano del hombre, y el papel de la inteligencia artificial, que muchos dicen que va a superar la inteligencia del hombre. Pero no hay nada más crucial en la humanidad que el tema de lo que está presente en los 5 continentes, que está afectando y llevándose la vida de millones de personas, como lo es las ciencias ambientales, en el efecto que tiene el cambio climático, que destruye ciudades, pero sobre todo mata millones de personas. Huracanes, el derrite de los glaciares, que sube el nivel del mar y pone en peligro nuestras playas. Frank, que es, como tú bien dices, el renglón de mayor importancia en la economía dominicana, no solamente por la generación de riqueza para el país, sino por la generación de empleo, porque la misma generación de empleo nos trae la riqueza que todos queremos, y esa riqueza que se distribuya de manera que todos los dominicanos podamos compartir lo que con ella se puede hacer. Pero doña Pirigua enfoca siempre temas como este a través de la educación. La idea de la Ley de Educación y Comunicación Ambiental fue una iniciativa de ella con uno de los senadores muy amigos, fundador o hijo del fundador de la Universidad Central del Este, que siendo senador escuchó la recomendación de que necesitábamos esta ley, y cómo el haber hecho la ley en el Senado, yo tuve que ver con ello porque estoy en el Senado, y el impacto que la ley está teniendo y va a tener en el aula dominicana. ¿Por qué digo el aula y no digo la educación? Porque realmente el papel de la educación nace en el aula, y su razón de ser nace en el aula, que es donde los niños aprenden y donde los educadores enseñan. Y todo esto que hemos hablado, todo lo que ha dicho Víctor y Francisco y Carol y Fran, las palabras de doña Pirigua y las palabras inaugurales de nuestro magnífico rector, son cosas que nos dan a pensar de que tienen que llevarse al aula, pero no al aula necesariamente universitaria, sino al aula desde los pequeñitos, porque tenemos que crear la sensibilización de las nuevas generaciones para hacerle frente a detener o a prevenir o a mitigar o hacer algo que disminuya el impacto del cambio climático en la posibilidad de una catástrofe que dé al traste con la existencia no solamente de República Dominicana, sino del propio planeta, como se ha planteado en las reuniones internacionales mundiales, y el mismo Santo Padre lo ha dicho, para que cuidemos nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Me queda solamente dar las gracias a nuestro amigo, o a mi querido amigo José Jacín Torres, por haber confiado de nuevo en la organización y dirección de la cátedra en mi persona, a doña Pirigua, que me acompaña y a quien informo permanentemente de cómo va avanzando, y ella me ayuda aclarando el camino para asegurar que esta cátedra, que no es solamente de Dominicana, sino que trasciende nuestras fronteras. A Víctor, que ha sido brillante tu disertación, con la que hemos aprendido tanto, los comentarios de Francisco, de Carol y de mi queridísimo amigo Fran. Todo ello enriquece
el patrimonio cultural, patrimonio educativo de la República Dominicana. Y yo creo que de ahí es que pueden venir las soluciones. Las alianzas público-privadas están floreciendo en todos los países del mundo y están presentes en República Dominicana. Me parece excelente, Fran, que tú le hayas pedido a doña Pirigua y que tú hayas ofrecido tu propia fundación para un evento. Tú hablas, creo que dijiste de una mañana, yo diría de un día completo, para tratar este tema en detalle y que estén presentes, vamos a decir, rectores universitarios, dirigentes de asociaciones empresariales, ONGs ambientalistas, de forma que aquellos que inciden en la opinión pública para que el gobierno tome las políticas, adopte las políticas públicas que pueden incidir en la solución de todos estos problemas que ustedes han presentado. Yo creo que una oportunidad como esa, tanto doña Pirigua como tú, Fran, y el mismo José Jacinto Torres, estoy seguro que la cogería con mucho beneplácito. Las gracias a Diálogo Interamericano, que nos ha apoyado y que está transmitiendo hoy 2 de junio para toda su membresía, que pasa de los 20,000 miembros o socios, a la Coalición Latinoamericana para la Formación de Excelencia Docente, que también está apoyándonos en 14 países, dando a conocer lo que esta cátedra significa para toda América Latina, al canciller de la República Dominicana, que ha llevado a los consulados y a las embajadas las invitaciones para que se conecten hoy y escuchen los expertos que han sido un lujo para nuestro país, dándonos a conocer lo que la economía ambiental tiene que ver en el ecosistema que impacta el desarrollo sostenible al que todos aspiramos en República Dominicana. Cuenten ustedes con que las universidades, los investigadores, los estudiantes y las autoridades que tienen que ver en el sistema educativo van a recibir esta grabación y le vamos a pedir a nombre de la Universidad Central del Este, cuyos rectores hoy el presidente de la Asociación de Rectores Universitarios de República Dominicana y doña Pirigua, la homenajeada por 6º año consecutivo, que también tiene un gran impacto cuando ella habla en la conciencia de aquellos que tienen que ver con soluciones para que a través de la educación se hagan presentes en República Dominicana. Gracias a todos, gracias a la universidad, gracias doña Pirigua, gracias Víctor, Francisco, Carol y Fran, y gracias a las instituciones que nos han apoyado tanto aquí como en el extranjero para hacer posible que esta cátedra sea para una ciudadanía global. Muy buenas tardes y hasta el año próximo. Buenas tardes a todos. Hemos llegado al final y nos veremos el próximo año con un tema de gran interés, al igual que lo hemos tenido el día de hoy. Feliz tarde y muchísimas gracias por regalarnos su atención.